Un cordial saludo, apreciados aprendices. El día de hoy vamos a grabar este video para explicar las actividades que hay que desarrollar para las semanas 3 y 4 de nuestro curso del uso de Microsoft Excel en labores operativas y administrativas en el sector productivo. Nos encontramos en el entorno de Sajuna. Vamos a revisar en el panel de navegación específicamente las actividades de aprendizaje de guía, actividad de aprendizaje 2. Aquí se despliegan 3 links. El primero, el material de estudio. El segundo, la actividad 1 que hay que realizar, que es un cuestionario para resolver frente a este material de estudio. Y una actividad 2 que ya es un taller directamente en Excel. Muy sencillo, también teniendo en cuenta el material de estudio. Por ende, ingresamos al material de estudio, que es el componente formativo de Office 365 para Excel intermedio. Entonces, ingresamos aquí en entrar. Este entorno ya lo utilizamos para las semanas 1, 2, para las primeras lecciones. Aquí ya están las lecciones finales que tienen que ver con fórmulas, funciones, formato avanzado de celdas, formatos condicionales, edición de hojas, crear gráficos, colocar datos en la web, matrices, referencias externas y un test final. Entonces, ustedes lo que van a hacer es darle aquí en iniciar lección para que recordemos un poco el uso. Se descarga todo el contenido y recuerde que ustedes navegan a través de estas flechas aquí para volver al inicio y aquí tienen flechas para retroceder y para avanzar. Vamos a avanzar. Vamos a conocer uno de los elementos de Excel que nos va a servir para crear hojas de cálculo realmente potentes, las fórmulas. Entonces aquí ya sabemos que viene un material preconcebido y diseñado para aprender Excel paso a paso, que yo les sugiero que lo estudien con mucha dedicación todas las lecciones y de hecho se pueden repetir varias veces porque así se apropia de la herramienta y es muy importante. Ya saben que ustedes avanzan hacia Una adelante. fórmula, Aquí voy a avanzar rápidamente. por ejemplo, ahora te muestro un ejemplo muy sencillo de fórmula. Puedes ver cómo relaciona los valores. Aquí seguimos Lo primero, avanzando. introduce en la celda actual la fórmula igual 10 por 2 más 5, finalizando con intro. Aquí se dan cuenta que cuando se pone en color rosado la información, porque la voz que escuchamos básicamente es un lector de la información que aparece en estos boletines, llamémoslo así, o recuadros informativos. Entonces aquí cuando se pone de color rosado es que ustedes ya tienen que interactuar con la herramienta. Aquí le están diciendo, introducen la celda actual. ¿Cuál es la celda actual? A1, aquí la vemos que está ya señalada. Y les están diciendo que introduzcan una fórmula en donde observamos que hay una multiplicación y una suma. Ustedes simplemente hacen lo que dice la fórmula. Igual el 10 asterisco que es multiplicación, 2 más 5 y le dan enter. Sitúate otra vez en la celda A1. O sea que ahí como nos damos cuenta pues dio el resultado de la operación. Seguimos haciendo lo que nos dice la herramienta, que nos situemos en la celda. Ya lo hicimos. Avanzan. Por defecto, en las celdas que tienen fórmulas se ve el resultado de las fórmulas en la hoja de cálculo. En la los operadores son símbolos. Haz clic en la celda A2. Bueno, entonces tal como les dije, lo que tienen que hacer es seguir todas las instrucciones del software, en este caso del programa interactivo, y van a aprender a realizar todas las lecciones establecidas. Y una vez terminen de estudiar bien todas las lecciones, entonces ya podemos desarrollar las actividades. Volvemos entonces a las actividades. Ya vimos el material de estudio. Vamos a la actividad número 1. Es un cuestionario de estos. Le di un límite de tiempo de 3 horas, lo cual es muchísimo. Y 5 intentos permitidos. Ustedes lo que deben hacer es acceder y resolver el cuestionario. En este momento no lo tengo habilitado porque tiene una fecha de inicio distinta, pero es un cuestionario similar al que realizaron en las semanas anteriores, en donde hay unas preguntas que ustedes resuelven con base en la información que acabamos de estudiar
en el componente formativo, o sea, en el material de estudio 2. Ahora vamos a la actividad número 2. La actividad número 2, que básicamente es un taller práctico con fórmulas. Voy a cambiar aquí mi rol para poder verlo. ¿Listos? Entonces, pues aquí estoy con mi rol de instructor. Aquí ustedes, si le dan a este link, clic aquí para acceder al anexo, entonces va a aparecer el documento de Excel sobre el cual vamos a trabajar. ¿Qué deben hacer? Descargarlo. Aquí arriba aparece descargar archivo, le dan descargarlo. Aquí vemos que aparece ya el documento listo para trabajar. Aquí lo pueden guardar en su computador donde ustedes guarden sus actividades. Yo lo voy a hacer en mi escritorio. Aquí vemos que nos quedó el anexo 3, que es este documento de Excel sobre el cual debemos trabajar hoy. Entonces, ya lo descargamos. Y si queremos saber lo que debemos hacer, pues para eso está la guía de aprendizaje que está aquí. Mira, esta es la guía de aprendizaje para todas las semanas. Podemos descargarla. Le dan aquí clic en acceder al recurso. Aquí se descarga en PDF. Y aquí nos está diciendo todo lo que hay que hacer en todo lo que hemos hecho hasta el momento. Aquí, por ejemplo, a ver, aquí está lo que realizamos la primera vez de los gastos semanales. Aquí nos explican del formato de Excel que realizamos, anteriormente, con el anexo donde hablamos, donde usamos algunas fórmulas, donde tuvimos que responder las partes de un entorno de Excel, donde miramos qué teclas podemos usar para acceder a herramientas de Excel y donde tuvimos que organizar visualmente una tabla. Aquí ya vamos a hacer una aplicación con fórmulas. Aquí no la dicen. Se llama el taller práctico de fórmulas, funciones, datos y formatos. Y básicamente lo que nos están diciendo es que hay que realizar estos 5 puntos como mínimo usando la información de estudio o el material de estudio que ya vimos en el entorno. Entonces nos dicen hallar la nota media de los alumnos, hallar la nota máxima, hallar la nota más baja, hallar el número de alumnos y hallar la nota de cada orientación académica. Obviamente todo esto usando fórmulas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tenemos aquí el documento que nos dieron y donde vamos a aplicar eso. Fíjense que aquí tenemos un listado de alumnos, ¿listos? Una orientación que se refiere como a materias, letras y ciencias y las notas que obtuvo cada uno de estos alumnos en su respectiva orientación. Entonces, pues, lo que vamos a hacer es mover esta tabla un poco más arriba. Le vamos a poner bordes, ¿sí? Que quede como bien organizada. Y vamos a crear, aquí podemos crear una tabla en donde vamos a empezar a resolver lo que nos están pidiendo. Entonces podemos hacerla, en cualquier lado la podemos hacer, pero ¿qué nos están pidiendo? Miremos la guía. Lo primero que nos dicen es hallar la nota media de los alumnos. Entonces, aquí podemos colocar nota media, luego nos dice nota máxima, nota más baja. Entonces, aquí ponemos nota máxima, pues es lo mismo que decir nota más alta, pues colocamos nota máxima.
aquí la nota más baja, o sea, la nota mínima. ¿Qué otra cosa nos están pidiendo? Nos están pidiendo el número de alumnos participantes. Entonces, número de alumnos participantes. Y lo último que nos están pidiendo, que es la nota de cada orientación académica. Bueno, ¿cuántas orientaciones hay? 2, letras y ciencias. Podemos dejar eso por acá. O acá, hacer otra tabla que sean orientaciones. Una para letras y otra para ciencias. Listos. Entonces aquí podemos hacer una tabla. Vamos a dejarlo el número de alumnos. Le ponemos aquí. Le ponemos bordes acá. Combinamos. Aquí le podemos colocar generalidades como un título para que las tablas queden bien. Todos los bordes aquí. Listos. Entonces, la nota media. Cuando hablamos de nota media, recuerden que aquí queremos sacar básicamente el promedio de todas las notas. Porque si nosotros vamos a ver el documento dice hallar la nota media de los alumnos. O sea que tengo que tener en cuenta todos los alumnos. Entonces, pues todos los alumnos están aquí. Si nos dicen la nota media, básicamente nos están pidiendo la nota media de todo este listado de notas. ¿Cuál es la fórmula? Recuerden que toda fórmula empieza por un igual. Y en este caso utilizamos la fórmula promedio. Digitamos PRON, ahí nos aparece, le damos doble clic, se abre un paréntesis y nos dice las variables que debemos tener. Entonces, si va a sacar un promedio, utilice el número 1, el número 2, el número 3, etc. Entonces, hay varias formas de hacerlo. Vean que lo que aparece aquí en la celda nos aparece aquí también en el cuadro de fórmulas. ¿Listos? Si sigo la recomendación que nos dicen, escoja el número 1, punto y coma, número 2, punto y coma, número 3, y así sucesivamente, y al final un paréntesis. O sea que yo podría coger aquí el número 1, que sería este de acá. Vean que si yo le doy clic encima, él toma las coordenadas. En este caso sería E, la columna E con la fila 3. ¿Listos? Entonces, tomamos esta y pondría un punto y coma, la siguiente, punto y coma, la siguiente, punto y coma, siguiente, punto y coma, siguiente, punto y coma, siguiente, perdón, punto y coma, siguiente, punto y coma, siguiente. Listos. Cierro el paréntesis. Aquí vemos toda la ecuación, miren. Aquí también la estamos viendo. Tomé cada una de estas y le doy Enter. Y aquí efectivamente me aparece el promedio. Me está dando 7,111. Bueno, esa es una forma de hacerlo. Obviamente es una forma dispendiosa porque aquí pues estamos en una tabla pequeña. Pero si yo esta tabla tengo registros de 100, 200, 500 ítems o alumnos, en este caso pues ya no va a ser, digamos que no es una forma muy rápida y efectiva de hacerlo. La segunda forma en que la podemos hacer, voy a borrar todo eso. Vuelvo aquí, doy clic en la celda, le doy igual, promedio,
Aquí me aparece, ahí ya la elegí, doble clic, promedio. Y lo que puedo hacer es, con el mouse, le doy clic aquí en la primera columna y teniendo el botón del mouse oprimido, arrastro hacia abajo. Entonces ya tomé las 5, perdón, tomé directamente todas las celdas. Si suelto el mouse, el botón del mouse, ya me quedó seleccionado y me aparece unas coordenadas. La E3, que es la primera celda, y la E11, que es la última, separado por 2 puntos. Que me está diciendo, esos 2 puntos lo que me están diciendo es que acabo de tomar un rango. Si yo cierro el paréntesis, ahí ya tomé todas, le doy enter y vuelve y me aparece el mismo promedio, vean, de una forma más rápida. Entonces es una segunda forma de hacerlo. Una tercera forma de hacerlo es yo mismo digitar el rango. Es decir, si yo sé que esta es E3 porque lo estoy viendo acá. A ver, perdón. Eso no me deja ver. Vean. La primera celda veo que la coordenada es E3. Y la última celda veo que la coordenada es E11. Entonces yo lo que puedo hacer es, aquí donde necesito el resultado, le doy igual promedio. Aquí me aparece el promedio y yo mismo digito las coordenadas. Entonces, E3, 2 puntos, E11. Y cierro paréntesis. Le doy enter y ahí me va a aparecer aquí el promedio nuevamente. O sea que si yo tomo la coordenada inicial y la final de todo el rango que necesito, pues él me da el resultado y es la tercera forma de hacerlo. Y una cuarta forma en que también se puede hacer es que yo puedo crear rangos y darles un nombre. Entonces, por ejemplo, aquí yo estoy tomando toda esta columna. ¿Listos? Entonces yo lo que puedo hacer es a esta columna o este grupo de datos que yo tomé, le voy a dar clic derecho y aquí hay una parte que dice definir nombre. Aquí lo estamos viendo, le voy a dar clic en definir nombre y a ese nombre le voy a colocar, por ejemplo, rango. Cualquier nombre que ustedes quieran, pero yo como para efectos aquí de aprender, le voy a poner rango 1 si quieren, porque puede ser que yo decida muchos rangos en tablas más grandes, en cantidades más grandes de información y le voy a aceptar. Porque no me deja el espacio. Entonces le voy a dar una raya al piso, 1, y le voy a aceptar. Listos. Fíjense que si yo selecciono esta columna completa de principio a final, aquí en esta ventana de nombre me va a aparecer el nombre rango 1. ¿Sí ven? En este cuadro me aparece rango 1, que es el nombre que yo le di a este grupo de información. Entonces, si yo necesito aquí digitar el promedio de esto, pues yo lo único que voy a hacer aquí es darle igual, en esta celda, le damos igual el promedio. Y aquí lo que voy a hacer es digitar rango. Y miren que aquí la voy a encontrar. Aquí dice rango 1, veanla, que fue la que yo creé. Le doy clic, doble clic y ahí me va a aparecer el rango 1. Cierro paréntesis, le doy enter y vuelve y me aparece el promedio. Miren. Ahí mostré 4 formas en las cuales yo puedo coger en un segmento de información e implementar una fórmula la que sea. Al crear el rango, y yo puedo ponerle muchos nombres a muchos rangos en tablas, se me va a agilizar el proceso, que hoy en día es muy importante utilizar metodologías ágiles. Es decir, buscar estrategias en donde la persona que tenga que trabajar con bloques de información, análisis de datos, análisis de bases de datos, etcétera, puede hacerlo de una forma ágil. Y esto es una herramienta básica, pero que ayuda a agilizar. Listos. Siguiente. Bueno, esta cantidad de números que aparece, pues no, digamos que ni nos ayuda con la información, en cambio sí muestra una tabla poco profesional. Recuerden que para correr estos decimales yo puedo utilizar estas dos. Si quiero correr la coma hacia la izquierda o hacia la derecha. Eso es una forma de hacerlo, digamos, rápido. Y lo dejo en 7,1 y ya. Eso es todo.
Si quiero la nota máxima, entonces le damos igual, max, que es el máximo, le doy doble clic. ¿Y qué puedo hacer aquí? Lo mismo, coger el rango si quiero. Puedo seleccionarlo con el mouse o puedo escribir rango. Aquí me va a aparecer el rango 1 porque tengo que tomar todos estos datos para saber cuál es la nota más alta. Aquí es fácil verlo a primera vista porque es un rango de información pequeño. Pero si yo estuviera visualizando 300 notas, 500 notas, ya no va a ser tan fácil. Cerramos paréntesis. Aquí queda la ecuación lista. Le doy Enter. Y ya, mire, me dice que la nota más alta fue 9.5. Al mirarlas todas, pues es evidente. Ahora, la nota mínima, la nota más baja. Hacemos lo mismo. Le damos igual. Ahora mínimo. ¿Sí ven? Al digitar min aquí nos aparece la ecuación min. Le damos doble clic. Y puedo seleccionar si quiero también, miren. Al seleccionarlas automáticamente se pone el rango 1. Porque se sabe que es el nombre de acá. Cerramos paréntesis. Le damos Enter y ya. Obviamente la mínima, la nota más baja fue aquí la de Javier, que sacó 5 en letras. Listos. Ahora me dice algo importante. Me dice que quiere saber cuántos alumnos son. Claro, vuelvo y repito, en esta lista pues son poquitos, pues es fácil contarlos. Pero si es una lista donde hay 150, 170, 200 personas, pues uno se puede poner a contar. Entonces hay varias formas de hacerlo. Hay una forma que es con contar o otra con contará, que son funciones que se utilizan para esto. Vamos a mirar. Le damos igual, que ya saben que es como siempre iniciamos una función y le damos a dar contar. Aquí podemos ver varias funciones de contar. Vamos a mirar esta primero, la de contar, que sería como la que usaría la mayoría de personas. Entonces le voy a dar doble clic. Y aquí, ¿qué me dice? Si quiere contar, tenga en cuenta los valores y los va separando con una coma. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Aquí en contar puedo colocar el rango, por ejemplo, que ya lo tenemos, el rango 1, o podría colocar, en lugar de colocar ese rango, podría colocar, por ejemplo, este grupo de celdas, o podría colocar este grupo de celdas, o este grupo de celdas. No importa la que yo escoja. ¿Por qué? Porque lo que hace la tecla contar es contar los datos, o más bien el número de celdas que estoy seleccionando que tengan información adentro. O sea que si yo cierro aquí el paréntesis, por ejemplo, aquí tomé los nombres y le doy Enter, él me va a decir número de alumnos 0. ¿Por qué me dice 0? Porque al mirar aquí, dentro de las celdas sí tenemos información, pero información alfabética, pero no tengo información numérica. Y él lo que hace es contarme todas las celdas en cuyo interior hayan números. Si no hay números, él no las cuenta. Ojo, él no está sumando los números, está contando las celdas que contienen números. Entonces, por eso aquí me dice 0 cuando elegí este rango. Entonces, probemos otra vez. Ahora vamos a seleccionar este grupo de celdas. Cierro paréntesis. Le doy Enter y vuelve y me da 0. Pero si yo tomo en cuenta, vamos a borrar acá. Ahora voy a tomar en cuenta este grupo de celdas, ¿sí? Que se llaman rango 1 porque ya lo habíamos llamado así. Y cierro paréntesis, aquí sí ya me aparece. ¿Cuántas celdas hay? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Efectivamente hay 9. ¿Qué pasa si, por ejemplo, este 6 yo lo reemplazo con la letra A, con la vocal A? Y le doy Enter. Bueno, obviamente me modifica los valores acá, pero ya no me dice 9, sino ahora me dice 8, porque aunque esta celda está en la ecuación, al no tener un valor numérico, ella no la cuenta, esa ecuación no la cuenta. ¿Qué pasa si yo coloco en esta celda un 0? Ahora sí la cuenta, porque el 0 sigue siendo un número. Entonces no importa el número que aparezca, mientras aparezca un número, él lo va a tener. ¿Qué pasa si en esa celda no hay nada? Voy a borrar. Vean, ahora vuelve a ser 8,
porque al no haber un número adentro tampoco la cuenta. O sea que si aquí hay letras o no hay nada, él no me va a contar, él me va a contar únicamente las celdas que tengan un número en su contenido. Listos. Ahí la dejamos como estaba originalmente. Esa es una ecuación que pueden utilizar para eso. También, ¿qué pasa si no uso esa ecuación? Vamos a borrar. Le vamos a dar igual. Contar, ¿qué pasa si usáramos contará? ¿Qué dice aquí? Cuenta el número de celdas no vacías de un rango. Entonces, si yo le doy contará, ¿listos? En contará, ahorita utilizamos contar, ahora utilizamos contará. En contará, ¿qué pasa si yo selecciono, por ejemplo, este grupo de celdas? En donde no hay números, sino que hay texto. Cerramos el paréntesis y le damos enter. Ahora sí me las contó. Esa es la diferencia que hay entre contar y contará. Porque cuando yo uso contar, únicamente tiene en cuenta las celdas que tengan información numérica. Pero si yo utilizo contará, ya puedo contar celdas que tengan no solamente información numérica, sino numeración, perdón, que tenga también texto. O sea, en este caso estamos hablando de información alfanumérica. ¿Listos? ¿Qué pasa? Bueno, entonces aquí tenemos 9, aquí me las contó. ¿Qué pasa si yo borro, por ejemplo, a Santiago? Ya me cuenta 8, porque en contará se tiene en cuenta que la celda debe tener texto, debe tener número, pero no puede estar vacía. ¿Qué pasa si yo digito el número 5? Le doy enter. Ahora sí me la cuenta. O sea que yo puedo tener mezclado información de texto, información numérica, él igual me las va a contar, porque la función contará aplica para texto y aplica para número. Espero que eso haya quedado claro. Entonces esa es la forma en que ustedes pueden solucionar. Yo lo voy a dejar así con contará, lo pueden dejar con contar y está bien, pero en contar tendrían que tener en cuenta solo este rango. Perfecto, ya solucionamos la primera parte de lo que nos pedían. Hallar nota media, máxima, más baja y número de alumnos, utilizando fórmulas que nos van a ser útiles en nuestro trabajo, miren, sencillas, fáciles de usar. Nos falta hallar la nota para cada orientación académica. Aquí tenemos las orientaciones. ¿Qué es lo que básicamente, qué es lo que nos están pidiendo realmente? Voy a correr esto hacia acá. Lo que nos están pidiendo es en cada, es decir, eh, cuántas notas tengo en el rango o específicamente el promedio solamente de letras y el promedio solamente de ciencias. Es decir, quieren saber únicamente en ciencias qué promedio tenemos y en letras qué promedio tenemos y no que queden mezcladas como lo estamos haciendo acá. Pero tenemos una sola tabla, no me puedo poner a separar o a montar filtros, porque eso es porque esta tabla es pequeña, insisto, pero en tablas grandes de la vida real yo no me puedo poner a hacer todo eso, sino que utilizo fórmulas que me faciliten realizar esa tarea. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Hay dos formas de hacerlo. Lo podemos hacer mmm, utilizando, por ejemplo, rangos de orientación o podemos hacerlo a través de tablas dinámicas. Vamos a aprender las dos formas. Entonces, si vamos a hallar el promedio de las notas solamente separando, empecemos por letras. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Digitamos el igual, como ya sabemos para ingresar, vamos a promedio, pero ya no nos sirve promedio como la que utilizamos acá, porque esta fórmula de promedio es para todo lo que yo seleccione, sino que vamos a poner una condición. Entonces, en este caso, damos promedio sí, o sea, sí en programación es una condicional. Entonces, si yo digo, yo quiero viajar, pero hay condiciones, sí tengo plata para hacerlo, sí tengo con quién viajar, etcétera. Entonces voy poniendo una condición. Entonces vamos a utilizar este promedio sí para poner una condición. Entonces fíjense que cuando yo ya escogí la fórmula,
aquí me dice qué información tiene que aparecer. Tiene que aparecer primero un rango, que es los datos sobre los cuales yo quiero hacer el promedio. Un criterio, que es una condición, y el rango promedio, que es donde ya quiero que aparezca ese resultado. Entonces, el rango orientación. Ese rango orientación, ¿sí?, es el que yo quiero seleccionar para escoger la letra que yo quiero. O no la letra, sino la orientación como tal. Entonces, letras o ciencias, en este caso, letras. Entonces, ¿qué voy a hacer? Fíjense que aquí en la tabla tengo una columna para orientación y una columna para notas. Entonces, lo que voy a hacer es seleccionar toda la columna de las orientaciones mezcladas, letras y ciencias. Aquí me va a aparecer ese rango si ustedes lo están viendo. Ya puse ese rango. ¿Qué sigue? Punto y coma. Entonces ponemos punto y coma. Fíjense que aquí mismo me va diciendo la ecuación cómo tengo que armarla. Luego me dice un criterio. ¿El criterio qué es? ¿Dónde quiero yo que aparezca ese resultado? ¿Listos? En ese caso, aquí estoy en K. Donde yo quiero que aparezca ese resultado, pues es precisamente en esta celda donde yo me encuentro. Entonces, esta celda donde yo me encuentro es K en columna y en fila es la 4. Entonces, ustedes digitan K4. ¿Listos? Que es donde quiero que aparezca la respuesta. Le damos punto y coma. Ahora sí, el rango del promedio, es decir, donde yo voy a tomar los valores. En ese caso será aquí el de notas. Entonces seleccionamos todos los números. Vean. ¿Listos? Ya sabíamos que esto se llama rango 1. Recuerden que le pusimos un nombre y vea que aquí automáticamente lo tomó. Y cerramos paréntesis. Ahí ya creamos la ecuación. ¿Qué estamos diciendo ahí? Quiero un promedio de todas las notas, pero quiero que aparezcan únicamente las notas correspondientes a letras. ¿Listos? Entonces, en ese caso, le damos Enter. Bueno, aquí cometí un error. Ya les digo cuál fue el error que cometí. Aquí yo coloqué K4, pero no, yo me equivoqué. Ahí no era K4, sino J4. ¿Por qué? Porque yo quiero que aparezca es esta palabra, letras. Es decir, que la ecuación busque donde diga letras dentro de esta columna. Yo le estaba colocando, era esta celda donde aparece el resultado, pero no. Lo que quiero es que Excel coja esta palabra letras tal cual como está escrita aquí y me la encuentre en este listado. Ahí fue una confusión mía, pero para que lo tengamos en cuenta. Es importante que la letra quede escrita igual. Entonces ahora sí, le damos Enter y ya, aquí me da el promedio. 6,7, que es el promedio que tendremos de únicamente las filas de esta tabla que contengan la palabra letras. Eso es lo que hace Excel a través de esa fórmula. Entonces aquí cogió estas dos, esta fila y esta fila. Y de todas me sacó un promedio y aquí está el 6,7. Fíjense que el promedio general era 7,1, pero aquí ya cambia porque toma únicamente letras. Entonces ahora vamos con ciencias. Entonces, en este caso ciencias, vamos a hacer lo mismo. Recuerden, le vamos a dar igual, le vamos a dar promedio, pero en este caso sí, le dan doble clic aquí encima y damos el rango. ¿Cuál rango? El de orientación. Tomamos otra vez todas esta columna, separamos con punto y coma. Vamos a seleccionar ahora es esta celda donde diga ciencias, que debe estar escrito tal cual como está aquí. Le damos punto y coma y ahora sí seleccionamos este rango de valores, que es donde queremos que él haga la operación matemática, pero únicamente de las que correspondan a ciencias. Cerramos el paréntesis y le damos Enter y ahí ya nos aparece. 6,7 es el rango entre las de letras y 7
625 es el rango entre las de ciencias. Esto de acá recuerden que podemos, con estos botones de correr decimales, correrlo para que quede solo con un decimal y se vea pues mejor. Y aquí ya lo tenemos. Listos, ahí hicimos lo que nos está pidiendo la actividad, específicamente que es hallar la nota para cada orientación académica. Obviamente estamos hablando de la nota promedio. ¿Listos? ¿Qué debemos hacer aquí? Entonces ya para hacer la entrega, porque recuerde que somos profesionales, entonces podemos, por ejemplo, insertar unos gráficos para cada una de estas tablas si quisiéramos. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos un gráfico. Podemos así. Aquí para notas general. Aquí para este de acá también podemos. Recuerde que es solo seleccionar, darle insertar. Podemos también esta tabla. Esta de acá. Podemos dar también insertar. Puede ser un gráfico de este tipo. ¿Listos? Entonces ahí ya digamos que ya realizamos la actividad que queríamos inicialmente. ¿Listos? Ahora lo que quiero es que aprendimos a hacer esta tabla usando fórmulas, pero también lo podemos hacer utilizando una tabla dinámica. Entonces, lo que podemos hacer es darle aquí, insertar, aquí en el menú, insertar aquí arriba, y aquí aparece tabla dinámica. Entonces le damos clic encima y aquí nos dice, listos, quieren insertar una tabla dinámica. ¿Para qué rango? Voy a seleccionar la tabla principal. Al yo seleccionarla con el mouse, aquí me aparecen todas las coordenadas de esa tabla. ¿Listos? Entonces me dice nueva hoja de cálculo o una hoja de cálculo existente. Entonces lo vamos a dejar aquí, hoja de cálculo existente. ¿Listos? ¿Dónde quiere que quede ubicada? Quiero que quede ubicada aquí. ¿Listos? Perdón. Ya, ahora sí. La ubicación, aquí ya me aparece porque yo ya le había dado clic cuando le di insertar. Entonces me aparece esta coordenadas que es M3, columna M3 y aquí me aparece M3. ¿Listos? Y le damos aceptar. En ese momento me aparece esta herramienta, voy a correr esto un poquito así. Me aparece esta herramienta que es para automatizar la tabla dinámica. ¿Listos? Entonces, en ese caso, ¿qué queremos? ¿Qué nos están pidiendo? Orientación. Ya lo hicimos de una forma, que fue con fórmulas. Ahora lo vamos a hacer con la tabla dinámica. Entonces aquí le damos clic, porque como seleccionamos esta tabla inicial, pues aquí me aparecen los 4. Alumno, que es esta, clase, esta columna, orientación, esta columna y nota, esta columna. Entonces, ¿de cuál nos están pidiendo informe? De orientación. Entonces le damos aquí, orientación. ¿Qué vamos a hacer con esa orientación? La vamos a arrastrar. ¿A dónde? Aquí a filtros. ¿Listos? Entonces, al arrastrarla, aquí nos aparece. Ah, bueno, no, perdón. Ya no la vamos a arrastrar a filtros todavía, sino la vamos a arrastrar a filas. En el momento que yo la selecciono,
En esta versión de Excel, él automáticamente lo hace. En una versión más atrasada, de 2016 hacia atrás, 2010 por ejemplo, toca arrastrarlo, es decir, uno tiene que coger y arrastrarlo y ponerlo aquí en filas. Aquí solamente con darle clic lo hace automáticamente. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento que yo le doy clic aquí, aquí se abre ya una tabla. Una tabla en donde aparece ciencias y donde aparece letras automáticamente, porque es la orientación. Son las dos palabras que nos aparece en la columna de orientación, que son letras y ciencias. Entonces, por eso él tocó, o él mejor, trajo de esa columna que selecciona aquí, llamada orientación, pues precisamente las dos, que son ciencias y letras, que son las que vamos a encontrar aquí. Listos. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a promediar. ¿Listos? Entonces, vamos a seleccionar notas aquí, que es el valor que queremos, es decir, vamos a seleccionar todos estos números de notas para hacer el promedio, notas, y dependiendo de la versión de Excel, lo arrastran aquí a valores. Aquí automáticamente, solo con darlo, él ya lo hace. Pero si no, lo arrastran aquí. ¿Listos? Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar. Fíjense que él automáticamente, ¿qué me hizo aquí? Sumar las notas. Eso lo hace por defecto, pero yo no quiero que sume, yo quiero que me saques el promedio. Entonces aquí podemos darle configuración de campo de valor. ¿Listos? O sea, aquí donde dice suma de notas, hay una flecha de selección. Le vamos a dar clic, se abre este menú y le vamos a dar clic a este último, al que dice configuración de campo de valor. Entonces aquí me muestra todo lo que yo puedo hacer ahí. En este caso, suma, recuento, promedio, máximo, mínimo, producto, es decir, todo lo que queramos lo podemos hacer a través de una tabla dinámica. En este caso lo que quiero es escoger promedio, porque es lo que me están pidiendo. Entonces fíjense que estaba haciendo suma, que lo hace por defecto, ahora le doy promedio y le voy a dar aceptar. Y vean que automáticamente, ¿qué hace él? Ponerme ya todos los promedios. Fíjense que aquí lo vemos perfectamente. Tenemos de letras 6.7, que fue lo que nos dio aquí exactamente lo mismo. Vean, letras 6.7. De ciencias nos dio 7,625. Aquí en ciencias nos dio lo mismo, 7,625. Recuerden que yo lo que hice fue correr la coma, que aquí lo podemos hacer también, ¿cierto? Si queremos ir aquí a inicio y correr la coma, vean, hacia la izquierda o hacia la derecha, para que pues quede mejor. Entonces vean que ya me quedaron los mismos valores. Bueno, están invertidos porque aquí quedó ciencias, letras y aquí letras, ciencias, pero eso no tiene problema. La información pues es la misma. Y fíjense que hasta me dio un total general, que es 711, que fue lo que aquí me dio, vean. Fíjense que el promedio general de todo me está dando 7,1 y aquí ya me lo está dando. Si quieren lo dejan, si no lo quieren simplemente seleccionan y le dan eliminar. Eliminar total general, vean. Si yo le doy a eliminar, ahí desaparece. Si le doy control Z, vuelve y aparece. Y listos. Fíjense que ahí lo realizamos realizamos toda la actividad y esta parte de orientaciones lo hicimos de dos formas distintas, utilizando fórmulas y utilizando tabla dinámica. Es bueno que hagan esto para aprender a usar la tabla dinámica. Aquí este total le podemos quitar todos esos decimales para que quede mejor. Listo, si esto quisieran ustedes insertarle un gráfico, pues también lo pueden hacer. ¿Sí ven? Va a dar similar. Obviamente similar a este. ¿Listos? Aquí ustedes ya le pueden colocar títulos, promedio, bueno. Aquí ya digamos que me aparece obviamente automatizado. ¿Listos? Me dice que pertenece a la columna orientación, que es ciencias y letras, me dice cada uno cuál es el color. Aquí me dice exactamente lo mismo. ¿Listos?
Aquí está un trabajo muy bien desarrollado. Estas fórmulas ustedes si quieren le pueden poner, cambiar los diseños, agregarle cosas, que quede mejor los colores, ¿sí? Es decir, bueno, estoy haciendo un cambio de las tablas. Em, si quieren em, cambiar los gráficos y cambiar los colores, es decir, todo lo que ustedes quieran hacer, lo pueden hacer en estas tablas. Em, y ya, aquí sería bueno que colocaran su nombre, presentado por los nombres y el número de ficha. Y ya, este archivo ustedes lo guardan. Recuerden que lo hemos guardado, aquí le estoy dando guardar. Aquí lo guardé en mi escritorio. Veanlo. Listo para entregar. ¿Y qué deben hacer? Pues subirlo directamente. Subirlo directamente en el enlace de la actividad, que en este caso ya sabemos que es actividad 2. Aquí ustedes, pues a mí me aparece calificar, a ustedes les va a aparecer para entregarlo y al final una vez lo carguen le dan enviar. Y eso es todo. Entonces les agradezco su atención, espero que haya quedado claro. Cualquier duda, por favor, a través de el foro de dudas e inquietudes. Gracias.